presentar a una gloria de Independiente de los 70, ahora vamos a presentar a una leyenda, a un mito viviente de toda la historia de Independiente, de la Argentina, de Sudamérica y, por qué no, de buena parte del fútbol mundial. Recién decía eternamente, y esa eternidad, el Independiente arrancó un 24 de marzo, un miércoles 24 de marzo de 1965. Y hago hincapié en ese día en particular por algo que es inolvidable. Fue la primera vez que dos equipos de la República Argentina jugaban entre sí un partido de Copa. Ese partido se jugó en el estadio de River, lo ganó Independiente por 2-0 al entonces campeón de la Argentina, el Boca que orientaban, primero Adolfo Pedernera y luego Néstor Rossi. Los goles, por un lado Mario Rodríguez, por el otro Osvaldo Mura, y el día que Pepe Santoro, al atajarle un penal al Beto Menéndez, se convirtió en el primer arquero del fútbol de la Argentina en atajar un penal en la Copa. Ese año, como ya marcaba la historia, Independiente revalidó el logro de la temporada anterior, dejó en el camino a Boca y luego en un desempate en el Nacional de Santiago ganó la segunda Libertadores, en este caso derrotando a otro equipo oriental, el año anterior a Nacional y ahora a Peñarol de Montevideo. En 1967, con la modificación de campeonatos, se empiezan a jugar 2 torneos por año. El Metropolitano lo gana Estudiantes de La Plata y el Nacional lo gana Independiente. Con Oswaldo Brandao como técnico, con un equipo inolvidable, que mencionándolo de corrido era Santoro, Monjes y él, Ferreiro, Pastoriza y Acevedo, Bernao, Mura, Artime, Savoy y Tarabini. Y menciono a los 11, porque Independiente marcó 43 goles en 15 partidos, un promedio de casi 3 por partido jugado. Pero en 7 de los 15 partidos a Independiente no le anotaron goles. Y vaya si tuvo algo que ver el arquero, y vaya si tuvieron que ver los 4 hombres que componían la línea de fondo: Pipo Ferreiro, Idalino Monjes, David Acevedo y él. El mismo que en 1969, ya con Adolfo Pedernera como técnico, le arrebata el puesto que parecía inamovible a 3 laterales izquierdos. Al que mejor marcaba, Oscar Malvernat, el capitán del Estudiantes de Subeldía. Al que marcaba y jugaba, al panadero Rubén Díaz, el lateral izquierdo del equipo de José. Y al que para más de uno era en aquel entonces el mejor número 3 del fútbol mundial, Silvio Marzolini. ¿Y por qué digo lo que acabo de citar? Porque en ese 1969, por vez primera, el Gráfico Sport, un mensuario que enviaba cada mes Editorial Atlántida al mercado, lo distingue como el mejor número 3 del fútbol de la Argentina. El mismo que en 1970, con el Colorado, Manuel Giudice nuevamente como técnico, habría de darle a Independiente su primer torneo metropolitano, con el valor agregado que dejó como vicecampeón a River, y que el último partido del campeonato, con goles del Conejo Tarabini, de Eduardo Maglioni y de otro inolvidable, Héctor Casimiro Yazalde, fue en el estadio de Racing y ganándole al equipo local el clásico. El mismo que en 1971 se da un halago por 3 ocasiones consecutivas. Primero, es titular del equipo de Independiente campeón metropolitano, el que antes citaba, el 2-0 a Gimnasia, el que gana el 8º campeonato profesional, dejando en el camino a Vélez por 1 punto. El mismo que nuevamente es electo, por el Gráfico en este caso, como el mejor lateral izquierdo del fútbol de la Argentina. Y a la vez, en el único campeonato en la historia que Independiente no perdió un solo partido en la era profesional, se convierte en el primer defensor en la historia del club en ser el goleador del equipo, con 6 goles anotados, uno de ellos para ganarle el clásico en el Estadio Monumental al River de Waldir Pereira, a Didi, como se conocía por aquel entonces al inolvidable número 8 de Brasil, doble campeón del mundo. Pero algo le faltaba a él como a esa generación de jugadores, que era reconquistar la Copa. La Copa que en 1972 vuelve a Avellaneda. Y para terminar con un mito, con una leyenda que dice que Independiente ganaba la Copa debutando en semifinal, vaya si eso es una mentira. Porque en primera ronda dejó en el camino a Rosario Central y a 2 equipos de Colombia.
el Independiente Santa Fe y el Atlético Nacional. En la semifinal a Barcelona de Guayaquil y al San Pablo. Y en la final al tal vez mejor equipo a nivel de clubes de toda la historia de la Liga del Perú, Universitario de Lima. Lógicamente que él fue titular, que fue figura y hasta se dio el lujo de marcar uno de los goles para que Independiente deje en el camino al Atlético Nacional en el partido de desquite en la doble visera de cemento. Año en el cual, inclusive, incursiona en el cine. Y más de uno dirá, ¿cómo? Sí. En aquel entonces se filmó una película que se llamaba Yo gané el PRODE, ¿y usted? Y buena parte del plantel de Independiente aparece filmado en la pizzería que el Pato Pastoriza tenía en la avenida Almirante Brown, ahí en el barrio de La Boca. Aparecen escenas de fútbol en las cuales Pepe Santoro, por ejemplo, ataja un penal y él aparece junto al Pato, al Tano Mircoli y otro de sus compañeros distinguiéndose en esa escena de una película que retrataba una época inolvidable del fútbol de la Argentina. El que imaginó que los logros de él habían terminado, vaya si se equivocó, porque en 1973 viene la página más importante de toda la historia de Independiente a nivel de copas. Revalida la Libertadores de América ganándole un desempate en el Estadio Centenario al Colo-Colo. Gana por vez primera la Copa Interamericana en San Pedro Sula y luego en la capital al Olimpia, por aquel entonces el mejor equipo hondureño. Y finalmente la que faltaba, la que había sido esquiva en los 60 y los 70. Santoro, Comiso, López Ayel, Rubén Galván, Raimundo y Bocchini, Balbuena, Maglioni y Bertoni. Aquel 28 del 11, aquel miércoles 28 de noviembre del 73, con el golazo del Bocha, Independiente ganaba la primera Intercontinental y al mismo tiempo se consagraba como el primer equipo en la historia del fútbol mundial en ganar 3 copas oficiales en el mismo año. En 1974, para seguir agigantando la leyenda, Independiente deja en el camino, en semifinal, a Peñarol de Montevideo y al Huracán de Menotti. Y le toca luego la final ante el mejor equipo del Brasil de aquel entonces, el San Pablo. Caída en la ida en el Estadio Pacaembu. Victoria en el desquite, en la doble visera y venía lo mejor. Porque un 19 de octubre, aquel sábado 19 de octubre, Independiente, luego de una mano penal de Pablo Forlán, uruguayo como él, le da la ocasión al capitán del equipo, del Pipo Ferreiro, de ejecutar y de convertir, siendo a la vez el primer defensor en la historia de Independiente en marcar un gol en una final, con el valor agregado que ese gol fue el único del partido y le dio a Independiente la 5ª Copa Libertadores de América. Pero si hubo una quinta, ¿cómo no iba a haber una sexta? Y esa vino en 1975. Y aquí conviene detenernos. De ida, Independiente había perdido en el Gigante ante Central, en el Mineirão con el Cruzeiro. Venían los desquites, 2-0 a Central. Y había que ganarle al Crucero de Belo Horizonte por 3 goles de diferencia, pero sin que los brasileños anoten goles, porque si no Independiente corría un serio riesgo de quedar eliminado. Sabido es el golazo de Ruiz Moreno de cabeza, el gol olímpico de Ricardo Daniel Bertoni. El primero, el que abrió la cuenta, lo anotó él. Fue en el primer tiempo, en el arco más cercano a la visera, con Raúl en el arco, un zapatazo inolvidable, como se tiene que ejecutar un penal, y sobre todo en una definición de Copa, para que Independiente elimine al Cruzeiro y por 4º año consecutivo se consagre finalista. Derrota en la ida en el Estadio Nacional ante la Unión Española. Había que ganar sí o sí, porque Independiente si no perdía los logros de los últimos 3 años. Primer tiempo, empate en 1. Segundo tiempo, 3-1. ¿Quién marcó uno de los goles? El de penal. El único futbolista en la historia de Independiente que jugando de defensor anotó 2 goles en finales de Copa Libertadores de América. 4 temporadas consecutivas. Una hazaña todavía hoy no igualada en la Argentina y en Sudamérica. El mismo que en 1976 se despide, ganando por última vez la Copa Interamericana. En este caso, en la capital venezolana, ante el Atlético Español, el campeón interamericano. Una vez más fue Independiente. En síntesis, y para no seguir abundando en detalles, 495 partidos con la camiseta de Independiente, 57 goles por campeonato de AFA,
6 por Copa Libertadores de América, un Nacional, 2 Metropolitanos, 5 Libertadores, 3 Interamericanas y un Intercontinental. Único futbolista en la historia de Sudamérica en ganar 5 Libertadores con una misma camiseta. Simplemente el defensor más ganador en toda la historia del club. ¿Quién representa lo que acabamos de citar? Simplemente él, el Chivo, Ricardo Belvio Pavón. Pero de cualquier manera pasa por lo más importante, pasa por el hecho de, primero que yo soy, todo el mundo sabe, por lo menos el hincha independiente, que yo soy uruguayo. Uruguay es mi patria, pero Argentina es mi hogar. Y acá tengo a mi familia, acá tengo mis hijos, acá tengo mis nietos, acá tengo la bisnieta. Estoy feliz en este país, por eso nunca me fui de acá. Y fundamentalmente, el hecho de haber logrado tantas cosas me dio la posibilidad de conocer un montón de gente. Antes que nada agradezco a vos, Ale, a toda tu gente que estuvieron colaborando para volver a esta hermosa peña. Conocer un montón de gente que a partir de ahora espero que sean amigos. La gente de Tandil, la gente de Quequén, el amigo Luisito, gran amigo, no es empleado del club, es amigo del club. Y lógicamente esto te llena de emoción. A ustedes, ¿por qué? Ustedes, porque ustedes fueron los que nos dieron el empuje, a los que logramos un montón de cosas para que Independiente siguiera adelante. A mí Independiente me dio mucho, pero fundamentalmente más lo que me dio fue la posibilidad de saber que Independiente es un equipo que no sabe bailar el tango, porque para bailar el tango hay que recular, e Independiente jamás reculó, y menos en las finales. Yo les quiero agradecer en serio enormemente la presencia de todos ustedes, la invitación a la gente de Quequén y a la gente de Tandil. No invite porque yo voy, yo no arrugo. Y lógicamente a los compañeros de viaje, el japonés, a Gustavo Álvarez, que no es un directivo, es un gran amigo, a Daniel Martínez, que es un fenómeno, es un bocho, a ustedes. Y no les quepa la menor duda que cada vez que encuentre algo relacionado con esta peña, cuando escuche el nombre de la peña, cuando escuche el nombre de la ciudad tan hermosa que es esta, cuando escuche quizás el nombre de alguno de todos ustedes, voy a cerrar los ojos, voy a sonreír y diré, estos son mis amigos. Muchas gracias.